Bueno, esta parashá que tenemos a continuación se llama Miquet. Miquet. Parashá número 10. Está comprendida desde el capítulo 41:1 hasta el capítulo 44:17 de Bereshit. Miquet, todos los nombres de esta parashot que hemos dado a continuación, estas tres, son muy proféticos y muy mesiánicos. Quiero que lo tengan en cuenta. Miquet significa al cabo o al final. Al cabo o al final. Voy a dar una retroalimentación de el contexto de dónde viene. Por eso tengo que citar parte de la parashá Vayesef, la anterior, para que vean el contexto de todo. Comienza para la Vayesef significa se estableció porque Jacob se estableció de las tierras de sus peregrinaciones. Se habla de el hijo de Jacob. Ahí entra en el escenario Yosef. Y Yosef, cuando fue separado de su padre, tenía 17 años. Ese número, esta cifra, quiero que lo tengan presente. 17 años cuando fue separado de su padre. Yosef apacentaba rebaños, sombra profética de el verdadero pastor, Mashiach, que dice: yo soy el buen pastor y sus ovejas oyen su voz, y da la vida por sus ovejas, dice. También dice que Jacob amaba más a José que todos sus hermanos. Era el hijo de su vejez. También es un paralelismo a la cita que dice: este es mi hijo amado, en cual me complazco. Habían similitudes entre un padre y un hijo, Jacob y Yosef. Ambos tenían una madre estéril y nacieron por una intervención divina. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Ambos experimentaron con sus hermanos que querían matarlo. Ambos se hicieron ricos. Ambos se casaron fuera de la tierra de Israel. Ambos fueron acompañados por Malachim. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Ambos viajaron a Egipto. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida, y ambos murieron en Egipto. Yosef significa el que añade, el que añadirá, dando la alegoría de que el Mashiach añadirá muchos pueblos. Yohanan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea, él añadirá. Sus hermanos lo odiaban. En Mateo 3:17 dice que lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. En Mateo 27:18 dice que al Mashiach lo entregaron por celos y por envidia. A Yosef lo entregaron por envidia.
La gavilla que se levantó significa la resurrección, la gavilla que se inclinó es el Mashiach ben Yosef, que se le postraron las 12 tribus. Todas estas similitudes. Lo aborrecieron por sus palabras. Al Mashiach ben Yosef también lo aborrecieron por sus palabras. En Juan 15:25 dice, pero esto ha pasado para que se cumplieran las palabras en su Torah, que dice, ellos me odiaron sin ninguna razón. Le contó el sueño a su padre, y el sueño que le contó, el segundo sueño, impresionó mucho a su padre. Este sueño de Yosef no se cumplirá en su persona, pero se cumplirá con el Mashiach ben Yosef, cuando todos se postren ante él, incluyendo el mismo Yosef. El sol y la luna y las 11 estrellas se refieren a toda la comunidad de Israel. El sol hace referencia a Jacob, la luna hace referencia a la madre, y las 11 estrellas a sus hermanos. Su madre estaba muerta, quiere decir que esto habla de la resurrección en los últimos tiempos. Sus hermanos le tenían envidia. En Mateo 27:18 dice, porque Pilato sabía que le habían entregado por envidia. O sea, hay un paralelismo increíble. También habla de que los hermanos que estaban apacentando en Shechem o Siquem se fueron a Dotán. Shechem significa hombros y alude al madero puesto en los hombros de el Mesías. Y está también buscando sus hermanos que estaban en Siquem. ¿Ve cómo está la alegoría? ¿A quién están buscando? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estuvieron en Siquem en un momento. Dotán significa la esparción, estar esparcido en el lugar de la esparcimiento. Te enviaré a ellos y él les dijo, iré. Yosef fue enviado por su padre a los hijos de Israel, que estaba dispuesto a obedecer a su padre aunque le implicara el rechazo y el sufrimiento causado por ello. Lo mismo pasó con Yahushua, como está escrito en Lucas 20:13-15. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respeten. Pero cuando los labradores vieron y razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo y quitemos la heredad y será nuestra. Y lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Esto mismo pasó con Yosef, porque fue como si fuera que lo hubieran matado. Yosef fue enviado a Shechem en busca de sus hermanos, y también Mashiach fue enviado solos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa misma es, que es una vez, esos mismos que estuvieron en Shechem, en el mismo lugar. Mateo 15:24, y él dijo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Buscó a mis hermanos, le dijo al Malach. Mashiach vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yosef fue tras sus hermanos y lo encontró. ¿Cómo fue lo que pasó? Después que se fue de Shechem, fue a Dotán y lo encontró. De una forma milagrosa, porque fue un Malach que se le apareció. De esa misma forma, el Mashiach, de una forma sobrenatural, encontrará a todos sus descendientes, a las tribus perdidas de la casa de Israel, y lo va a traer a su padre. Los encontró, nos encontró. Tramaron para matarlo, de la misma manera tramaron para matar al Mesías. La envidia también fue porque era revelador de sueños. Al Mashiach tuvieron envidia porque su palabra era dura y reveladora
y no querían aceptarla. Por eso le dijeron, refutándolo en su cara, en Mateo 26:61, este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y en 3 días reedificarlo. Y lo que le estaba diciendo era una palabra reveladora en cuanto a lo que iba a pasar también en Jerusalén y en cuanto iba a pasar en su propia carne, en su propio cuerpo. También dijeron, ahora pues venid y matémoslo, lo mataremos y echémoslo a un pozo y le diremos que una bestia mala lo comió, entonces veremos qué serán sus sueños. El remes de Mashiach, la alegoría es Marcos 12:6, pero aún tenía una persona, un hijo a quien amaba, al fin se lo mandó diciendo, a mi hijo tratarán con respeto, la misma alegoría. Pero los arrendatarios se dijeron entre sí, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra, lo mismo. Despojaron a Yosef de su túnica, a Mashiach lo despojaron de su túnica también. También el pueblo de Yehudá lo despojó ahora mismo en su pensamiento de su reinado. El mundo también lo ha despojado de su reinado, que es lo que significaba la túnica. Por eso es que no lo reconocen como rey, mas el Ruach HaKodesh, que es la imagen de Mefiboset en la historia de David, está tratando de reconocer de identificar quienes reconocen al Mashiach como rey, su autoridad, para poder tomar posesión de la tierra. O sea que el usurpador no es el verdadero rey, sino el que está identificando, en este tiempo está la identificación de quienes reconocen su reinado, para que él pueda completar y venir y secar a Absalón. ¿Por dónde cae Absalón? Absalón cae por su cabeza, queda enredado por su cabeza. Asimismo está relacionado con que se aplastará la cabeza de Hasatán al final de los tiempos. Le echaron en un pozo. Esto alude también a la muerte del Mashiach, al sufrimiento que él pasó. Es como si fuera un pozo. También es una alusión de el Israel profético que dice, del lodo del fango, del pozo cenagoso, me hiciste sacar. Todo lo que es con el Mashiach pasará con sus redimidos y tenemos que beber la copa que él bebió. Entonces se sentaron a comer lejen. Próximamente, así como le pasó a Yosef, que sus hermanos comieron lejen, así también cuando murió Mashiach estaba la pesa, que era el pan sin levaduras. Se sentaron a comer lejen. Yehudá fue el protagonista de la venta de Yosef, así también el pueblo judío proféticamente fue protagonista de la entrega del Mashiach a los gentiles, y también uno llamado Yehudá Iscariote fue el que protagonista de hacer el comercio con el Mashiach. Sacaron a Yosef. Esto quiere decir la resurrección. Vendieron. Yosef fue vendido por menos de 3 veces antes de llegar a Egipto. Quiere decir que pasó por todos los gentiles. Es como una alusión. A Egipto, Mashiach fue llevado también a Egipto cuando era pequeño. Mashiach fue llevado al mundo gentil para llegar a ser el rey sobre muchos de ellos. Dice en Mateo 20:19, y le entregarán a los gentiles para que se le escarnezcan, le azoten y les crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Pero este tiempo, el cual fue entregado a los gentiles, ¿qué está sucediendo con este tiempo? Se está agotando. Y no puede ser que nos caiga a nosotros el momento que se agote y no hemos ya entrado
a su Kejuná, a su reinado, y no hayamos reconocido su Malhut. Dice hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿No dice así? Que caerán a filo de espada y la ciudad será ahollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Como Jacob había engañado a su padre con las pieles de un macho cabrío, ahora está engañado por sus hijos, entregándole una mentira que dice que Joseph fue devorado por un animal con túnicas manchadas de sangre. De la misma manera, la muerte del Mashiach es una muerte sustituta, igual como murió un macho cabrío en ese momento, o una oveja. Macho cabrío se dice en este texto, es el animal escogido por Elohim para los sacrificios por el pecado, y también habla de Yom Kippur. Empaparon su túnica en sangre, habla de dos cosas. El Mashiach tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos, y la muerte del Mashiach es la base de su reinado. El reinado está representado en la túnica. Una conexión entre la sangre y el manto es, la sangre habla de la Kejuná y el manto habla del Malhut, del reinado. El Mesías tiene ambos ministerios, es Malhut y Kejuná. Quiere decir, reinado y sacerdocio al mismo tiempo. Al Mashiach lo desnudaron, le echaron por encima un manto escarlata. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. ¿Está viendo cómo fue lo mismo de Joseph? Desde la sexta hora hubo tinieblas sobre la tierra. Esto alegoriza el luto que tuvo Joseph cuando supo que su hijo fue devorado por esa mentira. Jacob, perdón. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Esto también alude al dolor del Abba. El Abba se manifiesta su desacuerdo con los hombres, con las cosas naturales que suceden proféticamente. Rasgó Jacob su vestido. Esto es recapitulando que estamos antes de entrar a la parashá. ¿Qué es rasgar el vestido? Tiene dos cumplimientos. Esto alude al fin de una Kejuná, de un sacerdocio, del sacerdocio levítico, así como el Cohen no podía desgarrar el vestido, según Mateo, según una cita de la Torá que dice que si un Cohen rasga su vestido se descalifica como Cohen. En Mateo 26:75 dice, entonces el Cohen Gadol rasgó sus vestidos. ¿Qué dice en Levítico 21:10? El sumo Cohen que entre el sumo Cohen, el Cohen Gadol, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada la unción, y llenó su mano para vestir las vestimentas. No descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Caifás se descalificó haciendo una acción de blasfemia que se hacía así. En ese mismo instante Caifás se descalificó como Cohen. El fin de la Kejuná levítica fue cuando se rasgó ¿qué? El velo desde arriba hacia abajo del templo. Ya la dije la cita, Levítico 21:10. Y la del rasgado de velo del templo es Mateo 27:51. Así Mashiach fue vendido al emperador Constantino, capitán del faraón de este mundo.
en el 321 DC. Desde ese momento comenzó la imagen de un Mesías gentil, con otro aspecto, con otra cultura, que tenía mucho desacuerdo con lo que dice las Escrituras. Y aparece la vida de Yahudá en el capítulo 38, que sucedió con Tamar. Yahudá había sido elegido para ser padre de los reyes dentro de Israel, incluyendo el Mashiach, porque se dice la cita: de ti no se apartará el rey de tu cetro hasta que venga Shiloh. No, un hijo no quiso dar continuidad a su cera, el penúltimo, y por implicación conspiró contra el Mashiach, que es la cera de Abraham, que le da la continuidad a la cera de Elohim. No sucede, dice, tuvo miedo de entregar a su último hijo. Su expresión fue: no suceda que muera tan bien como sus hermanos. ¿Qué hizo Tamar? Fue más justa que Yahudá y practicó la ley del levirato con su padre. Dice: y la vio Judá y pensó que era una ramera porque se cubrió el rostro. Este es un remés de la casa de Israel, la que se le llama la ramera, la prostituta, la que se prostituyó, que se viste ¿cómo se está vistiendo ahora? Como ramera, con el descendiente de Judá, Mashiach. Ellos están buscando a Mashiach. Mashiach es que está ahora relacionándose con esa ramera. ¿Para qué? Para redimirla. Por eso aparece el texto de Osea 8:9, dice: porque ellos subieron a Ashur, a Siria, asno montés, para sí solo, Efraín, con salario, alquiló amantes. Mashiach se va a casar con esa que se vistió de ramera y que es hija de Cohen. Por algo digo que porque ella es hija de Cohen. En Oseas 1:2 dice: la primera palabra de Yahweh para el profeta Oshua fueron para instruir a Oshua: ve y cásate con una ramera. Oshua significa salvación. Este profeta se llama salvación, y le mandaron a casarse con una ramera. Se desvió entonces y ella al lado del camino y le dijo: déjame, te ruego, llegarme a ti, porque no sabía que era ella su nuera. Mas ella dijo: ¿qué me darás por llegarme a mí? Esto alude al no reconocimiento de los descendientes de Judá hacia sus ajín, los cuales están entrando en relación en los últimos días y que están haciendo negociaciones. Ahora Yahudá es engañado por medio de un cabrito, de la misma manera como había engañado a su padre. El sot que hay aquí es el pago de la fornicación de la casa de Israel, fue la entrega de un cordero. ¿Está viendo? Que se entregara el cordero es el pago de la fornicación. La resurrección temporal de la primogenitura del Mashiach es su sello. La vara simboliza al Mashiach como el pastor de las ovejas que se vistieron de rameras. El sello habla de la personalidad y la vestimenta, habla de la distinción. El bastón habla de la posición. Así era en el Medio Oriente. Envió Judá la cría de cabra por mano de su amigo Remes. La que se vistió de prostituta en ese momento no recibió el pago por su prostitución, que era el cordero, hasta un tiempo.
Asimismo, las que se prostituyeron no recibieron la redención inmediatamente. Un tiempo se quedaron como hijas de fornicación, porque era para cuando Mashiach viniese y se entregase como un verdadero cordero que quite el pecado del mundo, de la fornicación de la casa de Israel. Viene el capítulo 39, dice que Yahweh estaba con Yosef. De la misma forma, siempre Mashiach está con su padre. El padre, el Abba Kadosh, está con Mashiach. Y entramos a la parashá Miketz. Le di un repaso de la parashá Vayeshev. Miketz, repito, significa al final, al cabo. Mucha atención. Capítulo 41:1. Ya sabemos cuál es el contexto. Al final de 2 años, al cabo, por eso se dice Miketz, Parot, el faraón, soñó que estaba parado junto al río Nilo. Los 2 años también hacen alusión a la resurrección del Mashiach después de 2 días, como está escrito en Oshua 6:2, Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará, y viviremos delante de él. Los 2 días hablan de incluso del resurgimiento, no solamente del Estado de Israel, después de casi 2000 años de no existir, sino del resurgimiento de las 10 tribus perdidas de la casa de Yosef. Como Yosef fue sacado de la cárcel al final de 2 años, así sus descendientes serán sacados de entre las naciones al final de 2000 años, para volver a tomar su lugar dentro de Israel. La palabra hebrea que ha sido traducida al cabo o al final es la palabra Miketz, que significa al final, al cabo, al final de esta historia de redención. ¿Y que cuánto faltarán al final de cuando Yosef cayó en el pozo? Cuando el Mashiach cayó en el pozo, murió y resucitó, tuvo que pasar 2000 años. Tiene que pasar. Asimismo, una sombra profética de que el Yosef cayó en el pozo y al final de 2 años, Miketz, fue exaltado hacia los sumos. Al cabo, esto nos enseña que los sueños de Faraón están hablando no solamente de lo que pasó al final de los 2 años de la cárcel de Yosef, que tuvo que sufrir, sino también de lo que va a pasar al final de los 2000 años de la era mesiánica. 2 años pasaron, esto alude a casi 2000 años, desde que vino el siervo sufriente, el Ben Yosef. También alude a qué provisión tendremos 2 años antes del acontecimiento. Es decir, el Ben Yosef se revelará a todo Israel 2 años antes, después del sueño de Paró. En tiempos angustiosos. Zacarías 2:12 dice: y yo derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, ruach de Rahem y de compasión, y me mirarán a mí, el Aref Taf, de quién se burlaron, de quién traspasaron. Ellos llorarán por él como un amigo amado, y estarán afligiéndose intensamente por él como un hijo único. Bueno, ahí acontece de que el faraón, se describe el sueño de Faraón. Una vez Paró se enojó con sus servidores
y se puso en custodia en la casa del jefe de los mayordomos junto a él con el jefe del jefe panadero. ¿Qué significa panadero? Es una pregunta. Voy a hablarlo así en lenguaje claro porque es difícil decir legendero. Panadero significa el que provee pan, el que provee leche. Recuérdense que la palabra pan es una alusión. Pan es un dios, el dios del cereal. Y nosotros no podemos salir de nuestra boca nombres de dioses ajenos. Pero por el hecho de que Efraín está esparcido y los que escuchan este audio no conocen bien a veces expresiones hebreas, estoy llevado a rajen, y el Todopoderoso lo entiende. Estoy diciendo la palabra pan no con la actitud de invocar ningún dios ajeno, sino de que comprendan los que no entienden las expresiones hebreas. La palabra lechem es lo que se traduce como pan. Entonces, ¿quién es el proveedor del lechem? El que tenía que morir. Vean la alusión. ¿Quién nació en la casa de Lechem? Bethlehem. Es decir, en la casa de la provisión. La muerte del panadero y la resurrección del copero, tengo que hablarlo de esta forma profética, con esta énfasis en la expresión, la muerte del panadero y la resurrección del copero. Antes de 2 años, hablan de la muerte y la resurrección del Mashiach ben Yosef, antes de 2000 años. Y como el copero se olvidó de Yosef durante 2 años, así Yahushua ha sido ignorado por gran parte del pueblo judío y el resto del mundo durante 2000 años. Oigan, está fuerte. Al final de los 2000 años, Yosef es levantado para servir y para ser virrey. Usted está viendo que es rey, pero virrey, hijo del rey, gobernante de toda la nación después del faraón. El faraón tiene una parte que alude al Abacadosh. Esto nos enseña que Yahushua ben Yosef será puesto como gobernante de todas las naciones de la tierra al final de 2000 años, después de la muerte y su resurrección. La repetición de la palabra despertó en hebreo, yakaf, es un verso en los versos 4, 7 y 21 que aparece akef final, que está en el verso 1, también nos muestra que los sueños de Faraón traen un mensaje para los últimos tiempos. La repetición del relato de los sueños es también una indicación de que no se refiere solamente al tiempo de Yosef, sino también al final de este siglo, en relación a la segunda venida del reinado del Mashiach ben Yosef. Había allí con nosotros un joven hebreo, un servidor del jefe de los mayordomos. Entonces le contamos nuestros sueños y él los interpretó diciéndole a cada uno el significado de su sueño. El que interpreta los sueños debe ser hebreo. Si no es hebreo, no es profeta. Si no reconoce que es tampoco hebreo, tampoco es profeta. Si una persona está en la doctrina del reemplazo
y profetiza, es una falsa profecía. Porque Joseph nunca negó su quejuná, su casa, ni su parentela, ni su inicio, ni nada que ni su familia, aún estando en la cárcel. Por eso le llamaban hebreo. Esto también alude a que Mashiach es el que interpreta con claridad y con exactitud todas las revelaciones de la palabra, que son los sueños, los remes. Un joven como de 30 años era que tenía el tiempo de Joseph, como cuando los Juanín comenzaban su quejuná. Y oigan que esto de 30 años está repetido en la Torá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en la Torá. Números 4, 3, Números 4, 23, Números 4, 30, Números 4, 35, Números 4, 39, Números 4, 43 y Números 4, 47, que dicen de esta forma: a la edad de 30 años hacia arriba, hasta 50, los que entran en compañía para servir el Joel Moed, la carpa de convocación. Quiere decir que el ministerio, el sacerdocio, comenzaba a los 30 años. ¿Qué dice Lucas 3:23, hablando del Mashiach, que comenzó su ministerio a los 30 años? Quiere decir su sacerdocio, su quejuná. Dice, Yeshua tenía como 30 años de edad cuando comenzó su ministerio público. Se suponía, y ahí yo quiero que me digan a mí quiénes son los que dicen que Joseph era padre literal del Mashiach. Cuando dice se suponía, quiere decir que ellos creían, pero no es. Se suponía que era hijo de Joseph. Bereshit 41:13. Y tal como él nos lo interpretó, así sucedió. A mí me restauraron mi puesto y otros lo colgaron. Porque yo le doy énfasis a aquel que no se considera hijo, al que cree que está en una quejuná falsa, aquel que reconoce otra quejuná, otro sacerdocio, otro ministerio, otro sistema que no fue el que creó el Todopoderoso ni el Mashiach, no puede ser considerado profeta. Es un gurú. Las predicciones de Mashiach son esmet y son verdaderas. Como también puede decirlo en Yohanan 1:47, Yahushua vio venir a Natanael. Y también la de un hebreo y de un israelita tiene que ser cierta. ¿Qué le dijo a Natanael? Regalo de Elohim. Y dijo él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Bereshit 41:14. Enseguida el faraón mandó a buscar a Joseph y lo sacó rápidamente del calabozo. Él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. Muchos podrían decir, wow, pero mira, aquí se vale afeitarse en esta cita. Pero la gente no sabe cuando dice esto lo que está diciendo. La palabra hebrea que ha sido traducida como calabozo es bor, que significa hoyo, pozo. De la misma manera la palabra se encuentra en el capítulo 37:24. Como ya hemos dicho antes, esto habla de la muerte del Mesías, tanto por Israel como por los gentiles. Él se afeitó y se cambió la ropa y se presentó al faraón. ¿Qué quiere decir esta expresión? Esto es la iniciación de los Kohanim en su ministerio. ¿Qué hacían los Kohen cuando se iniciaban? Tenían que
quitarse todo el pelo del cuerpo para que le creciera un cabello kadosh desde ahí en adelante. Vamos a ver dónde lo dice. Vayikra, Levíticos 14:9. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos. Lo mismo que sucedía con los faraones, que tenían que rasgarse todos los cabellos, la cabellera, todo el pelo, para ponerse como un pintado en la cara. Y se quedaban calvos también. Algunos se quedaban con una bolita atrás, Y todo su pelo, lavará sus vestidos, lavará su cuerpo, lo mismo que sucedió con Yosef, en agua, y será limpio. Además también esto indica que el Mashiach ben Yosef tenía que verse como un gentil. El Mashiach ben Yosef lo iban a ver como gentil. El tiempo que le crezca su barba y su cabello ya está finalizando, por eso está al punto de regresar con su aspecto hebreo. Mientras tanto lo están viendo como Jesucristo, Jesus Christ, o simplemente Jesus, con un corazón ahí rubio de ojos azules, con un manto púrpura de lado como los griegos, como un anglosajón, un griego. Y el faraón le dijo a Yosef: tuve un sueño, pero nadie pudo interpretarlo. Ahora he oído decir de ti que de oír un sueño dice enseguida su significado. ¿Cómo que? Enseguida. El único que trae revelación a los sueños, incluso hacia los gentiles, para despertarlo de su letargo, es el único que está capacitado para revelar los designios del Abba, y ese es el Ben Yosef, que es el espíritu de la profecía, el Ruach de la profecía. Yosef le contestó a Faraón diciendo: no soy yo. Elohim le responderá favorablemente al Faraón. Lo mismo dijo Mashiach: no son mis palabras las que digo, sino las que mi Padre me ha dado que diga. Todas las palabras que digo no son mías, sino de mi Padre que me envió. Asimismo, Yosef no se atribuyó que eran sus palabras ni revelaciones, sino de las del Elohim. Y Yosef le dijo a Faraón: los sueños de Paró son uno y el mismo. Elohim le ha dicho a Faraón lo que está a punto de hacer. Asimismo, como son unos, asimismo es uno con el Mashiach. Mashiach le está diciendo al faraón de este mundo, Hasatán, lo que ha de ocurrir, lo que ha de suceder en las Escrituras. Para que todo sea válido en la Escritura, tiene que haber 2 o 3 testimonios, 2 testigos. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y Yohanan 8:17 dice el Mashiach: aún en la Torá de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es emet, es verdadero. En cuanto a que el faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, significa que el asunto ha sido determinado por Elohim y que ha
y que Elohim lo realizará pronto. Por eso que en Apocalipsis dice, aquí vuelvo pronto. Yohanan 8:17 dice, aún en la Torá de ustedes está escrito, el testimonio de dos testigos es verdadero. De acuerdo con esto, el faraón debería buscar un hombre de discernimiento y jotma, sabiduría, y ponerlo sobre la tierra de Misraim, de Egipto. Discernimiento y jotma. En 1 Corintios 1:24 dice, mas para aquellos que son llamados, sean judíos o griegos, este mismo Mashiach es poder de Yahweh, jotma de Yahweh. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz, más penetrante que cualquier espada de dos filos, que penetra para tocar los sentimientos y el ruach, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. El faraón debe de tomar medidas para nombrar supervisores en el país y organizar el país de Egipto en los 7 años de abundancia. Y todo el alimento de estos 7 años buenos que vienen deben de almacenarse y recogerse el grano bajo la autoridad del faraón como alimento a ser almacenado en las ciudades. El grano habla de la gran cosecha del Mashiach ben Yosef en los tiempos de las revelaciones de su palabra, es decir, en el comienzo de la vuelta de Efraín en los últimos tiempos. Es el momento de la abundancia, la vuelta de Efraín. Y tenemos que tomar ventaja de la abundancia y atesorar en nuestro granero personal todo el grano posible, toda la palabra de Elohim. Bereshit 41:36. Este alimento debe de ser la reserva para el país, para los 7 años de hambre que vendrán. Y sobre la tierra de Misraim, de Egipto, para que el país no perezca de hambre. Recuérdate que esa es una palabra profética. Cada vez que hay una necesidad del Todopoderoso, todas las historias que hay en la Tanakh dice que llegó un hambre, una hambruna. Tanto en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob, Joseph. Y el profeta dice, he aquí que habrá una gran hambruna, se enviará hambre a la tierra, no de leche ni de comida, sino de toda palabra de la boca de Yahweh. Eso está en Amós 8:11, dice, quiero que tengan, esta hambruna habla de la necesidad de la revelación, de las palabras, pero no de encontrar la revelación, pero no encontrarán revelaciones. Ya cuando llegue la hambruna, no van a encontrar, tenemos que aprovechar el tiempo de abundancia de revelación, de la vuelta de Efraín de los últimos tiempos. Solo los que hicieron provisión con Mashiach ben Yosef fueron los que tuvieron provisión en la hambruna. Amós 8:11 dice, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando enviaré hambre sobre toda la tierra, sobre todo el país, directamente sobre Haaretz. No de hambre de lejem, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. El plan le agradó a Faraón y todos sus cortesanos. Faraón tuvo su complacencia en Yosef. Se complació en Yosef. De la misma forma, el Abba tuvo complacencia en la misión de Mashiach ben Yosef. Y hubo una voz de los cielos que dice, este es mi hijo amado,
en quien me complazco. Y Faraón le dijo a sus cortesanos: ¿podremos hallar otro hombre como él? Un hombre quien está el Rúa de Elohim. Este texto habla de forma analógica de quien habitaba en el cuerpo de Mashiach ben Yosef. El Rúa de Elohim habitaba en el Ben Adam, en la forma física, en el cuerpo físico del Mashiach. ¿Estaba quién? Dentro de él, el Ruach HaKodesh, su naturaleza Emet, su naturaleza divina. Hebreos 10:5 dice: por esto, cuando Él viene al mundo, dice, no ha sido tu voluntad tener korbanot, sacrificio de animales, ni ofrenda de comidas, más bien tú me has preparado un cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. En Lucas 1:30 dice: el Malach le dijo: no tengas temor, Miriam, pues has sido favorecida por Yahweh. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo vas a llamar Yahushua. Él será más grande y será llamado Hijo del Haelión, del Altísimo. Yahweh Elohim le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Le preguntó Miriam al Malach: ¿cómo será esto? Pues soy una doncella sin haber conocido hombre. Y el Malach le respondió: el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, y el poder del Haelión te cubrirá, por lo cual el niño Kadosh, nacido en ti, será llamado Hijo Ben Elohim, Ben Yahweh. También dice en la expresión: ¿cómo podremos hallar otro como él? ¿Cómo podremos hallar otro Ish como Mashiach? No lo existe, ni lo existirá. ¿Cómo lo podremos hallar? Es el único que en él habita el Ruach HaKodesh. Tú estás a cargo de mi corte. Tú y tus órdenes se dejará llevar todo mi pueblo. Solamente con relación al trono seré superior a ti. Esto es una analogía. Este texto habla de la representación de Yosef, mostrando la voluntad de Faraón. Solo Faraón es mayor que él. Alude a la Ejad del Abba y su Ben, del padre y su hijo. El hijo Yosef está a cargo de todo lo que de lo de su padre. Yahshua está a cargo de todo lo que es del Abba. Mateo 28:18 dice: Yahushua se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad se me ha dado en la tierra como en los cielos. Mateo 11:27 dice: todas las cosas fueron entregadas por mi Abba. Nadie conoce al Hijo sino el Abba, ni el Abba conoce a alguno si no fuera por el Hijo, y aquel a que el Hijo se lo quiera revelar. En Yohanan 10:30 dice: yo y el Abba somos Ejad. Vean que la primera parashá habla el paralelismo con el Mashiach ben Yosef. Esta parashá se concentra más en el Ben Elohim, en su naturaleza divina. Aquí está la enseñanza de esta parashá con relación al Mashiach. Juan 10:38: mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creéis a las obras,
para que conozcáis y creéis que el Abba está en mí y yo en el Abba. Yohanan 14:9, Yahushua le respondió: he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe. Todo el que me ha visto a mí ha visto al Abba. Así que, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Abba? Yohanan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Abba y el Abba en mí? Las palabras que yo os he hablado no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Abba que mora en mí, Él hace las obras. El Ruach Kodesh es la extensión del Abba. Yohanan 14:11, creedme que yo soy en el Abba y el Abba en mí. Esto lo repitió mucho. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bereshit 41:41, y el faraón le dijo además a Yosef: mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Misraim. Este texto alude a la soberanía y la jurisdicción que tendrá el Ben Yosef, el Mashiach Ben Yosef, en todo su reinado. Tehilín, Salmo 110:1 dice: un canto de exaltación de David. Yahweh dice a mi Adón: siéntate a mi mano derecha, y yo te haré que tus enemigos estén a los estrados de tus pies. Tehilín 2:6, yo mismo he instalado mi rey en Sión, mi monte Kadosh. Yeshayahu 2:2, en el Shaharit Hashamayim, en los últimos tiempos, el monte de la casa de Yahweh será establecida como cabecera de todos los montes, y será considerado más alto que los otros montes, y los goín correrán allá. Quitándose de la mano el anillo de firmar, Faraón se lo puso en manos de Yosef, y hizo vestir de ropa de lino fino, y le puso una cadena de oro a su cuello. Como todo lo que tiene que ver con el Mashiach, también lo va a repetir Israel. Asimismo, el hijo pródigo se le puso un anillo y se le puso también un manto encima y calzado en sus pies. Este anillo alude sobre la autoridad del Mashiach Ben Yosef. Mateo 28:18, Yahshua se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad se me ha sido dada de los cielos y desde la tierra. Toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La ropa de lino alude a su Kehuná, su ministerio como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, y su intercesión ante el Abba. Vayikra 16:4, se pondrán túnica Kadosh de lino, tendrán sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrán banda de lino alrededor de él, estarán usando turbantes de lino, sus vestiduras son Kadoshim, él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. Vayikra 16:23, Aarón regresará del Joel Moed, de testimonio, donde se quitará la vestidura de lino que se puso cuando entró al lugar Macón Kadosh, y lo dejará allí. Verso 32, el Cohen ungido, delicado, como Kadosh, para ser Cohen en el lugar de su padre, hará expiación. Él se pondrá la vestidura de lino, las vestiduras Kadoshim. El faraón entonces se le puso a Yosef el nombre de Safnat o Safnat Paneach. Safnat Paneach. Y le dijo: por esposa tendrá a Asnaf, hija de Potiferat, sacerdote de
De la misma manera, Yosef resultó a cargo de toda la tierra de Misraim. Esto alude al Mashiach ben Yosef, conocido por otro nombre fuera de la tierra de Israel. Un nombre puesto por los paganos, con otra identidad. Y se casó con una que está en el extranjero. ¿Hija de qué? De sacerdote. En este caso, ese sacerdote se pone aquí como pagano. Asimismo es visto, Jeroboam fue visto como un sacerdote pagano. Hizo sacerdocios paganos. Pero al final será hija del sacerdocio de la Kejuná Kadosh. Y por eso en el mundo pagano es visto como Jesucristo, con otro nombre que el faraón de este mundo le dio. Yosef tenía 30 años, mírenlo ahí, de edad cuando entró en servicio de Faraón, rey de Misraim. Saliendo de la presencia de Faraón, Yosef viajó a través de toda la tierra de Misraim. ¿Qué está haciendo Mashiach? Después que comenzó su ministerio, después que salió de la corte, después que salió de los Yaudín y fue entregado a los gentiles, que se rasgó el velo, ahora está recorriendo durante 2000 años la tierra de la diáspora, de los gentiles. El Misraim del Ruach, el Misraim espiritual. Repetimos aquí, 30 años es la edad cuando el Cohen comienza su ministerio. Número 4, 3. Todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, estos estarán en el cuerpo que harán el trabajo en el Mizkan del testimonio. Lucas 3:23. Yahushua tenía como 30 años de edad cuando comenzó su ministerio público. Tremenda Kejuná. Y cuando todo el país de Misraim sintió hambre, todo el pueblo clamó a Faraón. ¿A quién fue que clamó primero? Pidiéndole lehem. Y el Faraón le decía a los egipcios: vayan a donde Yosef, hagan todo lo que él les diga. Va a llegar a un punto que los sistemas de este mundo, que es la voz del faraón de este mundo, le van a reclamar: danos lejem, danos alimento de la Torá, porque tú no lo tienes. Y él tendrá que aceptar y reconocer: vayan a Mashiach ben Yosef, este le dará lejem, provisión, y dirán y hagan todo lo que él les dice. Esto nos dice que el único recurso de salvación del Abba está a las puertas, en las manos del ben Yosef. Yohanan 14:6 dice: Yahushua le dijo: Ani haderech, Ani halachá, Ani haemet v'hachaim. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. No se puede ir al faraón. Hay que ir al ben Yosef directamente, a que te dé tu provisión. Por consiguiente, cuando se hizo severa el hambre en la tierra de Misraim, Yosef abría todo lo que tenía almacenado y les racionaba el grano a los egipcios. El hambre, sin embargo, se extendió al mundo entero. Señores, pónganle atención a esta parashá, porque esto es una cosa increíble. Esto está diciendo lo que va a suceder.
se extendió al mundo entero. El Ben Yosef tiene la provisión para el mundo entero. Yahweh Iré se llama. Yahweh Iré. Pero ¿qué está diciendo en pocas palabras? Que hasta que Israel no toque fondo en la necesidad de buscar más revelación, no va a llegar a buscarlo en la diáspora. Aquel que le dicen el Jesucristo. Capítulo 42. Voy a leer el verso 41, 42. Cuando Jacob vio que se podía conseguir raciones de alimento en Egipto, y vean a Jacob como todo Israel, que se podía conseguir alimento, en lo que dicen ahí, lo que Roma falsificó, le dijo a sus hijos, ¿por qué se quedan mirándome? ¿Por qué no quedamos mirando todos los israelitas y no vamos en busca del Ben Yosef? Y prosiguió, ahora oigo que se pueden conseguir raciones en Egipto. Bajen allá. Oigan la expresión, bajen. No estaba, en otras traducciones dicen, id allá. Ahora se la voy a hablar bien claro como dice el texto hebreo. Bajen, desciendan y busquen raciones para nosotros, para que vivamos y no muramos. La palabra descender es la palabra yarat, que significa descender de descender de Yahweh, salir de su presencia. Quiere decir que siempre está en Jerusalén, en la tierra. Y la palabra ascender, porque muchas traducciones dicen, Ita Israel, aliyah, asciende allá, es entrar, subir a su presencia. Esta es una forma profética de que los judíos van a tener que descender de Jerusalén para entrar a los esparcidos entre los gentiles y que le den al Ben Yosef, que le den a ese que tiene la revelación y el lejen que ellos necesitan. Así que 10 de los hermanos de Yosef, ¿cuántos fueron que fueron? 10 hermanos viajaron a buscar raciones de grano a Egipto. Esto alude a cuando las 10 tribus que se dispersaron busquen la revelación y la provisión de Tafnat Paneach, el Ben Yosef camuflajeado. Fuera de la Eretz tienen un mal concepto del Salvador porque no pueden ver su verdadera identidad. Ese es el pensamiento judío y el pensamiento también de los que están en el paganismo, en la cristiandad. Un mal concepto de la identidad del Mashiach. Bereshit 42:7. Cuando Yosef vio a sus hermanos, los reconoció. Palabra de énfasis. Los reconoció, pero actuó como un extraño con ellos y le habló severamente y le preguntó, ¿de dónde vienen ustedes? Esta pregunta también es profética, porque a Adán le dijeron, ¿dónde estás tú? Él sabe dónde que estaban y de dónde vienen también. Yosef no sabía de dónde venían.
es una palabra para ponerlo a ver, a declarar ellos con su boca. Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, y procuramos alimento. José lo reconoció. José reconoce todas sus ovejas y a cada una la llama por su nombre. Esto alude al reconocimiento de Mashiach ben Yosef sobre los hijos de Israel, uno por uno, desde antes de estar en el vientre de tu madre. Él te reconoce. Pero actuó como un extraño. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Actúa como un extraño. Ellos no reconocen ese Mesías. Esto alude a la mala identidad que han tenido las tribus perdidas sobre su Mesías. Verso 8. Porque aún José reconoció a sus hermanos y ellos no le reconocieron a él. Este texto alude a la falta de reconocimiento de ambas casas de Israel. La mayoría de Yehudá no lo reconoció. La mayoría de las otras casas de Israel no lo reconoce por la distorsión de su identidad, por los sistemas religiosos que están enfrascados. De esta manera pondré a prueba, a menos que su hermano menor venga aquí, donde él paró, y ustedes no saldrán de este lugar, dijo José. Ben Yosef, el Mashiach ben Yosef, pone a prueba a Israel para ver si ha cambiado. Y la única prueba que pone para saber si han cambiado es que traigan con ellos el último hijo de Jacob, Benjamín, que simboliza la última descendencia de los hijos de Israel de los últimos tiempos. Aquellos que no entregaron, Benjamín es aquel que no entregó a José y que también es hermano de padre y de madre. El hermano de padre y madre, lo expliqué en otra parashá, tiene que ver con que es linaje, cera, esperma, literal del Mashiach, y que también es en el Ruach, en el espíritu creyente de la misma emuná, sea por medio del Ruach del Padre. Somos hermanos. Ese hijo es que tiene que traer los israelitas que no reconocen al Mashiach ben Yosef como prueba de que han cambiado. Verso 18, al tercer día José le dijo: hagan esto y vivirán, porque soy un hombre respetuoso de Elohim. Al tercer día alude a muchos terceros días en los trayectos de toda la escritura. Pónganse a examinar los terceros días. Verso 20, pero tienen que traerme a su hermano menor para poder verificar sus palabras. Sus palabras no son correctas si el redimido no está entre ellos. Si no lo traen, si no se ponen de acuerdo para traerlo. Para que no mueran. Quiere decir que el hermano menor le trae vida a ellos. Y ellos lo hicieron así. Ben Yosef manda a Israel a traer el último remanente que tendrá la tierra, Benjamín. Los obreros de la hora 11, el último remanente que saldrá de Israel, el hijo de la derecha. Se dijeron unos a otros: ay, estamos recibiendo este castigo por causa de nuestro hermano, porque vimos su angustia. Oye, eso mismo va a sentir el pueblo judío en los últimos tiempos, cuando acepte que ellos entregaron a los gentiles al Ben Yosef. Y no les hicimos caso cuando nos suplicaba.
Por eso es que nos ha venido esta angustia. Esto alude al sentimiento de culpabilidad que tendrán ambas casas por haber rechazado al Ben Yosef. Verso 22, entonces Rubén habló y dijo, no se los dije que no le hicieran daño al muchacho, pero ustedes no hicieron caso. Ahora viene el ajuste de cuenta por su sangre. El que se llama Reubén mira un hijo, significa ese nombre, le dice a sus hermanos que se está pagando las consecuencias de la sangre del Mashiach ben Yosef. Mateo 27:25. Toda la gente respondió, su sangre será sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué similitud! ¡Qué paralelismo! Y ellos no sabían que Yosef entendía, que estaba camuflajeado, porque había un intérprete entre ellos. Y ahí entran las traducciones bíblicas, son los intérpretes del Ben Yosef. Le están hablando, ¿cómo fue escrito el Brit Hadashah? Y el que permaneció de forma profética. Yo sé que hay más documentos y hay hebreo y hay de todo, pero el que le gustó a Roma fue un lenguaje griego, y para poder hablarle a los judíos hay que traducirle este lenguaje griego con un intérprete, con una traducción. Así también las escrituras hebreas del verdadero Mashiach, a los que están esparcidos, hay que traducírselo en sus idiomas, con traducciones, son los intérpretes. Así le está hablando a todo Israel, por medio de intérpretes. Verso 24, y se apartó de ellos y lloró, y se volvió donde ellos y les habló, y tomó a Shimón entre ellos y lo hizo amarrar delante de ellos. Así llora el Mashiach ben Yosef por todos los hijos de Israel. ¿Qué hizo Mashiach ben Yosef? Lucas 19:21. Cuando Yahushua se había acercado más y podía ver la ciudad, lloró por ella. Juan 11:35. Y Yahshua lloró. ¿A quién? ¿Lloró por quién? Por Lázaro, que tenía que morir y resucitar. Ahora estamos entendiendo que si tenemos el misterio de las dos casas de Israel, podemos entender todo esto que sucedió en la vida del Mashiach. Capítulo 42:27. Cuando uno de ellos estaba abriendo su saco para dar de comer a su asno en el campamento nocturno, vio su dinero allí mismo en la boca de su bolsa. Esto alude al pago de retornado por Mashiach ben Yosef por el sacrificio de los hijos de Israel por obtener su provisión. Cuando una persona busca la provisión del Mashiach, Mashiach le paga hasta con bienes materiales y riqueza, porque es una bendición buscar su provisión. Te regresa dinero en tu saco. Capítulo 43. Pero el hambre era severa en el país. Oye, cual nunca hubo ni la habrá, porque era para encontrar a Yosef. Esa es la mayor hambre que tendrá esta humanidad, física y espiritual, es para que Mashiach ben Yosef retorne. Esta hambruna que trae al ben Yosef, al Mashiach. Hay mucha necesidad de alimento, del Ruach en Haaretz, en la tierra. Verso 3 del 43:3. Pero Yahudá le dijo, el hombre nos advirtió
No presenten la cara, no se presenten la cara, no presenten la cara, al menos que venga el hermano menor con ustedes. Yahudá, que representa a los judíos, entra en escena ahora en esta obra magistral de profecía. Pónganle atención, por favor, no quiero dispersión. Atención a esta parashá. Entra en escena recordando lo que dijo Tzaddak Paneah, el Mesías gentilizado. ¿Qué fue que dijo el Mesías gentilizado? ¿Qué fue lo que él dijo? El Mashiach que ellos no reconocen. No me veréis más hasta que no se diga Baruch haba Beshem Yah. Esto alude también al mismo Benjamín. Él viene también en el nombre del Abacadosh. Baruch haba Beshem Yah. Bereshit 43:8. Entonces Yahudá le dijo a su padre: envía al muchacho a mi cuidado. ¿Quién es que toma como garantía al hijo menor de su padre? Judá dice: y emprendamos el viaje para que vivamos y no muramos, tú y nosotros y nuestros hijos. Los judíos se van a hacer garantes de la última generación de Sadiquín de los últimos tiempos. Del Benjamín de los últimos tiempos. Hasta que ellos nos digan, este momento de hambruna van a ser tan severos que van a decir: yo me hago responsable, yo pelearé por ese hijo, por ese niño, yo daré todo por el todo. Verso 9. Yo mismo seré fiador, pues puedes hacerme responsable. Si no lo traigo de regreso y te lo pongo delante, yo llevaré la culpa delante de ti para siempre. Yahudá se hace responsable de los obreros de la hora 11, y si es posible morir por ello, lo haría. Verso 10. Porque ya pudiéramos haber ido y regresado 2 veces. ¿Cómo? 2 veces. Si no hubiéramos perdido tanto tiempo. Ese tiempo alude a los casi 2000 años de la aparición del Ben Yosef sin haberlo reconocido. Hasta el último viaje, el regreso del Mashiach, donde ya se iba a ser reconocido. Verso 15. Así que los hombres tomaron aquel regalo y llevaron consigo el doble de dinero, así como Benjamín, y emprendieron su viaje a Misraín, donde se presentaron a Yosef. La doble porción de dinero para Yosef alude al esfuerzo extraordinario que van a tener los judíos y el remanente para buscar la provisión de Mashiach. Verso 16. Cuando Yosef vio a Benjamín con ellos, les dijo al mayordomo de su casa: lleva a los hombres a la casa, sacrifica y prepara un animal, maten el tercero cebado, y que estos hombres cenarán conmigo esta tarde. Esto alude al momento en que Ben Yosef, Mashiach Ben Yosef, que ve los últimos obreros que regresan con Israel, mata el cordero cebado y prepara un banquete. (43:23) y respondió: todo está bien con ustedes, no tengan temor. Su Elohim, el Elohim de sus padres, debe haber puesto un tesoro en sus bolsas. Yo recibí el pago de ustedes
Cuando ellos le dijeron, mire, le damos el doble porque vimos los tesoros en nuestras bolsas, en nuestro costal. Les trajo Shimón, o sea, liberó el que estaba preso, Shimón. El Elohim de nuestros padres es el que da la bendición a los hijos de Israel a través de Mashiach ben Yosef. Todo el desenlace final comienza cuando el liberador es liberado por ben Yosef, uno de los hijos de Jacob, llamado Shimeón, que significa me ha hecho escuchar. Parece que hay un terco que no quiere escuchar, que hasta que sea liberado ese que no quiere escuchar y va a escuchar, me ha hecho escuchar. Recuérdense que todos los nombres son proféticos. 43:28, ellos contestaron, le va bien a su servidor, nuestro padre, todavía está la buena salud. Se postraron y se inclinaron, hicieron reverencia. Aquí se cumple el primer sueño de Yosef. Toditos se inclinaron ante Yosef. Y es el primer sueño que tiene que ver solamente con sus hermanos. 29. Mirando alrededor vio a su hermano Benjamín, el hijo de su madre, y le preguntó, ¿este es su hermano menor del que hablaron? Y prosiguió. Recuérdense que ahora Yosef está hablando sin intérprete en este momento. Quiere decir que en la restauración, cuando nosotros entremos más y más y más y más al hebreo, vamos a escuchar el verdadero vocabulario de Yosef, del Ben Yosef, hablándonos a nosotros en su propio idioma, en su propia costumbre. Asimismo, él le hablaba directamente a sus hermanos desde la diáspora, en lengua hebrea. Y prosiguió, que Elohim te favorezca, mi muchacho, dijo. Le dijo así a Benjamín. La analogía de este texto es que el Ben Yosef, Mashiach ben Yosef, mira a los últimos hijos de Jacob, la última generación de este mundo, de Tzadikim, les da su bendición. Le dice que son su muchacho, su hijo. Como dice, he escuchado a Efraín que se lamentaba. También cuando dice, no es Efraín mi hijo precioso para mí, no es mi hijo en quien me deleito. Un hermano le dice, mi muchacho. Verso 30, cuando Yosef se apresuró a salir porque estaba vencido de sentimiento por su hermano, estaba a punto de llorar, se fue a otro cuarto y allí lloró. Así nuestro Mashiach ben Yosef llora por Efraín, aún todavía cuando no se ha identificado. En Jeremías 31:20 dice, no es Efraín mi hijo precioso, no es mi niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Apiadado tendré de él, Rahim, dice Yahweh. Verso 33. A medida de que él los dirigía a sentarse en orden de edades, como dice que la puerta de la ciudad tendrá también el nombre de los hijos de Israel, hasta el menor, los hombres se miraban unos a otros asombrados. Asimismo, el pueblo de Israel se mirará asombrado cuando vean que las puertas están en orden. Las puertas de la ciudad estarán en orden.
para entrar a la última redención. Dice, oh, cosas que ojo no vio y que oídos no oyó. Será un asombro en gran manera. Y también cuando Mashiach reúna a los hijos de Israel, serán así reunidos en orden con Él en los últimos tiempos. Verso 34. Y le sirvieron porciones de comida de Él, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquier otro. Y bebieron con él hasta saciarse. Esto alude a que la revelación de los 5 libros de Moisés que sale de la boca del Mashiach será para el Benjamín de los últimos tiempos. Veremos más, se nos revelará más aquellos que son hijos de padre y de madre de Mashiach ben Yosef. Quiere decir que cuando usted vea un ají de la casa de Judá o de otra vertiente, que usted ve que no tiene visión del Mashiach ben Yosef, que no tiene la revelación de los 4 niveles de interpretación, que todo se está yendo a lo literal o que está yéndose a la halajá rabínica, tenga piedad que solamente tiene un plato de comida, no 5 porciones como usted. Capítulo 44, 44:2. Pon mi copa de plata en el costal del más joven, junto con su dinero por las raciones. Y él hizo lo que le dijo Yosef. Yosef manda a alguien. Esto alude que el Ruach HaKodesh dirigido por Mashiach ben David, el Ben Adam manda el Ruach HaKodesh a que sea probado Israel por medio del costal, del almacén, de la provisión de Benjamín. La última generación de los Sadiquín, llamada el Benjamín de los últimos tiempos, es el que va a recibir en su costal la prueba del Ben Yosef. Este será el medio por el cual será probado todo Israel. Verso 4. Acaban de salir de la ciudad y no iban muy lejos cuando Yosef les dijo a su mayordomo: levántate y ve tras los hombres. Y cuando los alcance, diles: ¿por qué me pagaron mal por bien? Esta es la misma pregunta que nos hace el Mashiach a nosotros. ¿O no le pagamos mal por bien a él? ¿Quién que esté libre de pecado? Todo lo que en pecamos le pagamos mal por bien. Todo Israel en este momento va a ser probado, en este momento profético. En el momento de ser probados con Benjamín, esta es la pregunta que le va a decir Mashiach: ¿por qué me pagaron mal por bien? Al Mashiach también, en su primera venida, le pagaron mal por bien. Cuando los ajín que no están mirando a los Meshihim en la tierra de Israel, le están pagando ¿qué? Mal por bien. Verso 5. Esta copa es la que bebe mi amo, la que usa para la adivinación. Estuvo muy mal de ustedes el hacer eso.
El Mashiach ben Yosef es visto en el mundo pagano como un agorero, como un adivino. Así mismo también la casa de Judá lo ve también muy pagano, como algo místico, muy... También el Mashiach en un momento de la historia dijo: ¿beberéis la copa que yo he de beber? Ciertamente ustedes beberán la copa que yo he de beber, pero estar a la derecha y a la izquierda solamente mi Abba que está en los Shamaim, Él lo ha de conceder. Verso 9: cualquiera de sus servidores en que el que se encuentre la copa morirá. ¿Quién fue que dijo eso? Judá. Y el resto de nosotros, además, nos haremos esclavos de mi amo. Ellos dijeron, o sea, fueron todos que dijeron eso: caed la sangre sobre nosotros. Los Sadiquín tendrán el riesgo, los Benjamín del último tiempo, de muerte por lo declarado por Israel en la hora de investigar durante la prueba en que ellos fueron sometidos. El último tiempo del fin, la parte más oscura que va a tener la humanidad, la angustia de Jacob, va a ser riesgo de muerte para todo Israel. No es fácil, pero es una prueba que se está pasando. Y también debe de ser siervo para siempre del Ben Yosef. Verso 13: entonces se desgarraron las ropas. ¿Cómo? Se desgarraron las ropas, cada cual volvió a cargar su bestia de carga y regresaron a la ciudad. Cuando encontraron la copa, en la copa la encontraron en el costal de Benjamín, la copa que debe beber. Benjamín es que tiene que beber la copa que debe beber. Y toditos pagaron por esa copa. Verso 15: Yosef le dijo: ¿qué es eso que ha hecho ustedes? ¿No saben que un hombre como yo practica adivinación? La cara que le presenta Mashiach ben Yosef a los israelitas, distorsionada por los sistemas religiosos, y por eso lo ven como un agorero hasta que él se revele tal cual como él es. Verso 16: Yahudá respondió: ¿qué puedo decirle a mi amo? ¿Cómo puedo alegar? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? El Elohim ha descubierto el crimen de sus servidores. Aquí estamos, pues, los esclavos de mi amo, el resto de nosotros, así como aquel cuya posesión se halló la copa. Yahudá, en el último tiempo del fin, los judíos, dará la cara y reconocerá su pecado delante de Mashiach ben Yosef por causa de los Sadiquim. Y aquí termina la Parashá Miket. La que viene después de comida es el desenlace final de la historia del fin. No se la pierdan. Shalom.